Bueno, vaya abriendo su Biblia, Génesis 2, Génesis capítulo 2, verso 20. Hemos pasado algunas 3 semanas considerando la declaración del autor de estos versos y nos hemos sumergido un poco, no mucho, pero un poco en la cosmovisión cristiana de la sexualidad. Hemos hablado de el problema que enfrentamos en nuestra cultura, en la batalla campal que hay con toda esta situación de género y hablamos del daño que la pornografía causa a la vida del ser humano. Pero la razón de esa declaración en el libro de Génesis, la razón de la declaración de varón y hembra los creó, es claramente porque el autor quiere definir el matrimonio. Entonces vamos a sumergirnos ahora en el tema del matrimonio. Y posiblemente la mejor clase que yo escuché del matrimonio, por lo menos en lo que mi mente registra, la escuché siendo soltero. Entonces quisiera sembrar este precepto en tu corazón. Si eres casado ya, qué bueno. Si eres soltero, qué bueno. Si ni siquiera ahora estás pensando en el matrimonio porque crees que eso está muy lejos de ti, mejor aún. Nosotros los cristianos tenemos un tremendo problema porque empezamos a querer definir a nuestros hijos lo que es el matrimonio cuando ya estamos tarde. Algunos padres comienzan a querer definir lo que es el matrimonio para sus hijos entrados los 15 años, cuando estos niños en secundaria han tenido un par de novios sin que los padres lo sepan. Entonces, querido padre, llegaste tarde. Entonces, la realidad de la cosmovisión cristiana del matrimonio no solamente es una unión entre hombre y mujer, sino que es una unión para toda la vida. ¿Cuándo o qué oportunidad tienes como padre de poder dar esa visión a tus hijos mucho antes de lo que crees? Mucho antes de lo que crees, tú tienes que definir a tus hijos que el matrimonio es para toda la vida. Mucho antes de lo que crees, tú tienes que definir para tus hijos que el matrimonio es una unión de hombre y mujer. Mucho antes de lo que crees, tú tienes que ayudar a tus hijos a tener un corazón puro y correcto acerca de eso. Y mucho antes de lo que crees, tú tienes que poner límites cuando el corazón de nuestros hijos comienza a experimentar la emoción de este siglo o de este mundo en el que vivimos. Una vez más, permíteme recordarte que el daño que el relativismo moral ha traído a la familia, al matrimonio, a la crianza de nuestros hijos, es realmente letal en el día que vivimos. Pero si una institución ha sufrido ataques al por mayor con respecto a esto, créeme, esa institución es la familia. Entonces vamos a pensar en el abismo. Hay un claro abismo entre la visión de Dios del matrimonio y la visión que el hombre tiene. Realmente esta visión o este abismo entre lo que Dios dice y el hombre dice es una visión grande o es una diferencia grande. La visión que el mundo tiene del matrimonio desfigura totalmente la idea original de Dios. El hombre más o menos dice algo como tómalo y déjalo, pruébalo y cámbialo. Dios dice es un pacto para toda la vida. Entonces, piensa en esto solamente. ¿Cuándo entrenamos nosotros o nos preparamos para el matrimonio para toda la vida o para una secuela de divorcios? Bueno, eso lo hacemos precisamente antes de llegar al matrimonio. Cuando una persona ha estado en una relación de noviazgo brincando de una en otra y va en otra, lo único que está haciendo es entrenarse para divorciarse. Esta es una persona que ha probado que las relaciones humanas no tienen por qué ser permanentes. Entonces esa persona que ni siquiera llega al matrimonio ha venido entrenando para que cuando el pacto matrimonial se dé, entonces ella pueda o él pueda salir lo más rápido posible de esa relación. Si tú eres un joven o tú eres una joven, piénsalo en esto. Realmente el matrimonio es la entrega de corazones. En una boda,
lo que tú tienes es a dos personas de sexos diferentes comprometiéndose bajo el agrado de Dios, pero realmente tú tienes el compromiso de dos corazones que están dándose para toda la vida. Y si esas personas han venido a lo largo de su vida en una relación tras otra, realmente ellos han venido dejando un pedazo de su corazón en cada relación. Entonces, cuando finalmente esa pareja está en el altar y te dice, te voy a amar toda la vida, te voy a dar todo mi corazón, eso no es cierto si tu corazón ha estado en 5 relaciones. Porque si tu corazón ha estado en 5 relaciones previas, antes de llegar a estas relaciones, a esta relación final, tu corazón ha venido siendo menguado. Posiblemente en uno dejaste el 10%, en otro dejaste el 8%, en otro dejaste el 22% y en el último dejaste el 10%. Lo más real es que entonces esa persona le pudiera decir a su cónyuge con el que se supone que va a pasar el resto de la vida, vengo delante de Dios a darte el 50% de mi corazón, porque el otro 50% ya lo di. Y algunos se están riendo, pero espiritualmente eso es lo que pasa finalmente. Entonces esta pareja se casa y ni siquiera la luna de miel ha terminado cuando los conflictos ya están pasando. Porque si ella está dando el 50 y si él está dando el 15, imagínate cómo no va a haber problemas allí. Bueno, la revolución moral en la que nos encontramos se opone a lo que Dios ha diseñado con respecto al matrimonio. Por lo tanto, como lo dije la semana pasada, la iglesia debe de ser una valla, la iglesia debe de ser una columna, un baluarte de la verdad, como Pablo lo dice en 1 Timoteo 3:15. No debemos dejar de pelear por el matrimonio. No debemos dejar de declarar que el matrimonio sigue siendo la institución que Dios formó exclusivamente por un hombre y por una mujer, ligados a una unión monógama y a una unión de pacto. Entonces lleguemos a Génesis 2:20. El hombre puso nombre a todo ganado, a las aves del cielo, a todo animal del campo, pero para Adán no se encontró una ayuda que fuera adecuada para él. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. De la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban. Recuerden que la historia de la redención, la historia que nos habla de cómo Dios creó, después el hombre pecó, después Dios diseñó el plan de la salvación para que el Hijo del Hombre muriera en la cruz del Calvario y fuésemos salvos, y finalmente esto fuera consumado en nuevos cielos y en nueva tierra. La historia de la redención está enmarcada por 2 bodas. La primera boda en el huerto del Edén, Adán y Eva entrando en el pacto matrimonial. La última boda, Apocalipsis 19, en cielo nuevo y tierra nueva, donde Jesús está casándose con la novia, que es la iglesia que él compró a precio de sangre. Entonces, lo que realmente tenemos en la historia de la redención está enmarcado. El marco que esa historia tiene es realmente, lo puedes decir, la familia, el matrimonio, la unión de 2 personas, la crianza de esos hijos, pero está enmarcado por eso. ¿Recuerdas una boda? Puede ser tu boda, puede ser mi boda, puede ser la última boda en la que estuviste. Más o menos el inicio de una ceremonia religiosa o de una ceremonia de pacto matrimonial, voy a decirlo de una fe ortodoxa, más o menos va a contener estas palabras. Queridos hermanos, estamos aquí reunidos ante Dios y esta congregación
para unir a este hombre y a esta mujer en el santo estado del matrimonio, que es honorable, que fue instituido por Dios en el tiempo de la inocencia del hombre, lo cual significa para nosotros la unión mística entre Cristo y su iglesia. Bueno, créeme que aunque esas palabras puedan parecer un tanto ceremoniales, un tanto litúrgicas, y de hecho lo son porque viene de la tradición anglicana, son mucho más que liturgia, porque contiene exacta y precisamente el corazón de Dios cuando está pensando en el matrimonio. El matrimonio es una institución sagrada, tan sagrada como ya lo dije, que está al inicio de la Biblia y está al final de la Biblia y está enmarcado o tiene un momento de explicación glorioso en el Nuevo Testamento cuando Pablo está diciendo que ese es el misterio entre Cristo y su iglesia. Entonces, ¿qué ha hecho el relativismo moral? ¿Qué ha hecho la cultura en la cual vivimos? Lo ha rebajado, lo ha desfigurado, lo ha destruido, lo ha limitado a ser un contrato casi legal que bien puede ser terminado en cualquier momento sin previo aviso. Bueno, pero eso no es lo que Dios dice. Pregúntate por qué los matrimonios no están durando hoy lo que duraron en el pasado. Cada vez es menos notable para nosotros que estemos llegando a celebrar a parejas que cumplen los 50, los 60, los 70, los 80 años juntos. Cada vez eso es menos practicado, menos visto. Creo que fue el domingo cuando yo les decía de esta pareja, o el jueves pasado, de esta pareja de hermanos. La señora murió la semana pasada de 100 años y su esposo murió solo unos años atrás, no mucho, posiblemente 3 o 4. Y se casaron, esta es una de esas parejas que se casó a los 16 años, así que estuvieron juntos más de 80 años de matrimonio. Conocieron a sus hijos, conocieron a sus nietos, conocieron a sus bisnietos y disfrutaron a algunos de sus tataranietos. Eso ya no solo es una pieza de museo, eso es mucho más que una pieza de museo, ¿no? Pero ¿por qué el día de hoy no podemos llegar a eso? Bueno, por muchas razones, aquí hay algunas. Claramente por pecado en el corazón del ser humano, claramente por este fenómeno llamado autonomía, donde los hombres quieren vivir, sí, quieren vivir en una casa con su esposa, pero quieren seguir siendo autónomos, quieren seguir teniendo su martes de jugada, su jueves de béisbol, su viernes de juegos de estos, sus sábados de softball, su autonomía. Y por otro lado, la señora está diciendo martes de café, miércoles de costura, jueves de cine. Bueno, ¿están casados o vienen simplemente a dormir a la casa? No solo el pecado, la autonomía ha llevado a muchas familias a la destrucción. El hedonismo, la búsqueda de mi placer, sin que la pareja pueda realmente disfrutar o tener placer, la falta de fidelidad al pacto. Bueno, solo por hablar de algunos. Pero esa no es la visión elevada que la Biblia nos da acerca del matrimonio. Nuevamente, la visión elevada que la Biblia nos da del matrimonio está siendo rebajada, desvanecida y tenemos que decirlo hasta desfigurada. Hace algunos años el pastor John Piper escribió este libro, Pacto Matrimonial, su explicación del matrimonio, su defensa del matrimonio y de algunas cosas alrededor del matrimonio. Y él definió el matrimonio de la siguiente manera: el matrimonio existe para dar gloria a Dios. El matrimonio es la obra de Dios y esencialmente la representación del amor de Dios por su iglesia. ¿Qué es lo que hace entonces Génesis 2 para nosotros? Génesis 2 sostiene claramente que el matrimonio, por un lado, es la obra de Dios y por otro lado es creado para dar gloria a Dios.
Es en el matrimonio donde nosotros podemos observar el compañerismo de dos cónyuges. Es allí donde podemos observar la ayuda mutua, la intimidad sexual, la procreación, que llega a ser el fruto del matrimonio. Y digo que llega a ser el fruto del matrimonio porque hay parejas que nunca serán padres y sin embargo son matrimonio. Yo no sé si tú conozcas, yo conozco un par de personas a las que el Señor no les dio la bendición de procrear y sin embargo han estado en pacto matrimonial por 15, por 20 años, por 30 años. Entonces a veces cuando pensamos que el propósito del matrimonio simplemente es procrear, creo que limitamos ese sentido. Creo que limitamos ese sentido. Ciertamente es una gran bendición de Dios y el Salmos 127 y 128 lo comunica claramente para nosotros, pero debemos reconocer que habrá parejas que no tengan ese gozo, que no tengan esa dádiva de Dios para sus vidas, y sin embargo eso no significa que no puedan ser matrimonio. Así que el matrimonio es una institución divina, es ordenada por Dios para realizar su propósito y por lo tanto debemos tener una perspectiva elevada del matrimonio. Nuestra perspectiva no puede ser mínima acerca del matrimonio. De nada nos sirve tener una perspectiva muy elevada de otros asuntos que la Biblia nos comunica, verdades y doctrinas que son ciertamente esenciales, doctrinas que son necesarias para el andamiaje espiritual, pero creo que Pablo retrata muy bien en Efesios 5 la clara metáfora entre el amor de Cristo y su iglesia y la relación de un esposo y una esposa. Así que una manera práctica de poder comprobar cómo es que tú estás caminando en el Señor, claramente es la vida en pareja. Entonces el matrimonio no solo tiene como objetivo tu felicidad o la felicidad de tu cónyuge, no solo tiene como objetivo procrear, criar, educar a los hijos. Una de las perspectivas que el matrimonio debe dar a nosotros y que está olvidado o que se ha olvidado es que el matrimonio manifiesta la gloria de Dios a este mundo. Hace unos días estábamos en una institución de gobierno y mi esposa estaba viendo un árbol pintado en ese lugar o una pintura que representa un árbol en pequeños cuadros separados, pero que finalmente cuando tú lo ves en conjunto lo que te está dando es la imagen de un árbol. Y estaba deleitándose en esa pintura que ella estaba observando. Así es como las personas ven nuestros matrimonios. Lo van a ver como una pintura. Y esa pintura debería comunicar, por lo menos en un matrimonio cristiano, debería comunicar la gloria de Dios de una manera precisa. Ahora yo sé que a veces fallamos y yo sé que a veces lo que estamos comunicando, a veces es nuestra carne, a veces es nuestra autonomía, a veces es nuestro hedonismo, a veces son nuestras preferencias, a veces es todo esto que no representa la gloria de Dios. Pero un matrimonio cristiano que tiene una perspectiva elevada del matrimonio debería estar comunicando la gloria de Dios. No perfectamente, porque no somos perfectos o no estamos libres de pecado, pero sí debería de ser nuestra visión y también debería de ser nuestra misión en la vida. Entonces, número 1, el matrimonio, que es la obra de Dios, por lo menos en este pasaje tiene 4 directrices. Número 1, el matrimonio fue diseñado por Dios. Tú no creaste el matrimonio, yo no creé el matrimonio.
Nosotros no dijimos que el matrimonio era necesario. Observamos en el pasaje que Dios mismo hizo un ser perfectamente adecuado para Adán. No era un elefante, no era una vaca, no era una jirafa, era una mujer. Fue la obra de Dios creando el matrimonio con una unión perfecta entre un hombre y una mujer. Y en ese retrato que Dios dio en el Edén, hay un orden claro. Primero fue Adán, después fue Eva. Esto no es una cuestión de machismo, como algunos creen cuando leen el relato de la creación y llegan a este pasaje, y algunos señalan que Dios es machista por lo que hizo en este pasaje. No, Dios no es machista, pero Dios sí dio un orden en este pasaje. El orden claro del matrimonio es que primero creó a Adán y de Adán tomó a Eva. Entonces aquí se establece la prioridad en el matrimonio. Y vean cómo el Nuevo Testamento lo confirma. 1 Corintios 11, versículo 3. Pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo. Y la cabeza de la mujer es el hombre. Y la cabeza de Cristo es Dios. O lo ves en 1 Corintios 11, 8. Porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Entonces, ¿quién diseñó el matrimonio? Dios. ¿Quién puso orden en el matrimonio? Dios. ¿Qué es lo que te dice el relativismo moral? ¿Qué es lo que te dice esta cultura? Si un hombre quiere establecer prioridades, es un machista. Ahora permítame acotar esto o permíteme poner algo dentro de este paréntesis. Cada vez que en una familia la mujer quiera tomar el lugar del hombre o quiera ocupar el lugar de prioridad, ese matrimonio va a sufrir, porque ese matrimonio claramente está saliendo del diseño y del modelo de Dios. Cada vez que una mujer está diciendo las cosas se van a hacer así, sí, posiblemente se van a hacer así, pero entonces van a sufrir, va a sufrir ella y va a sufrir el varón. Cada vez que el varón tiene esta idea de decir, yo tengo la última palabra en este hogar, pero resulta que la última palabra siempre es lo que tú digas, mi amor, ese matrimonio va a sufrir, porque hay alguien que no está queriendo asumir lo que Dios diseñó desde el huerto del Edén. Hay alguien que no está queriendo asumir que el hogar tiene un orden. Creo que fue la semana pasada cuando dije que lo regular en un matrimonio es que haya ciertas fricciones. Lo regular en un matrimonio es que haya diferencias continuas. Lo regular en un matrimonio es que cuando él dice vamos al norte, ella diga vamos al sur. Cuando él dice carne, ella diga mariscos. Cuando él dice noche, ella dice día. Porque somos tan diferentes, sí. Pero si nosotros no entendemos el orden de Dios, entonces vamos a entrar en conflictos tremendos. Dios desea que en el matrimonio haya armonía, pero esa armonía se desvanece si uno de los dos o los dos no obedecen el modelo de Dios. Entonces, si estás aquí, no estás casado y eres hombre, de acuerdo al diseño de este pasaje, de acuerdo al diseño de lo que Dios determinó para ti, es que en algún momento de tu vida vas a tener que liderar a una mujer. Y si Dios te bendice con hijos, vas a tener que liderar a esos muchachos. Bueno, número 2. No solamente el matrimonio fue diseñado por Dios. Número 2, el matrimonio, o más bien en el matrimonio, Dios entregó a la primer novia. Piensa en este escenario de una boda cuando el padre está entrando con la hija y la está llevando caminando por, no sé, 20, 30 metros, dependiendo desde dónde empezó el cortejo o hasta dónde alcanzó la alfombra o de dónde empezó el jardín, no lo sé.
Espero que no estén, creo que no, pero espero que no estén aquí los actores. Pero una vez me tocó casar en un jardín y la marcha nupcial empezó desde que la novia se estaba bajando del carro. Y desde que la novia se estaba bajando del carro hasta donde yo estaba en el atril o en el púlpito que tenía, no sé, había como unos 90 metros, así que nos tocaron la marcha nupcial como unas 3, 4 vueltas, ¿no? Y todavía, cuando el papá llegó a donde la ceremonia empezaba o a donde las sillas empezaban, el papá como que los pasos los empezó a hacer con más cautela. Piensa en esto, ese es el primer matrimonio, esa es la primera pareja que se va a casar en la creación de Dios y quien trae a la novia es Dios. En el verso 22, Dios representa el papel del padre al entregar a una novia. El Señor no la ocultó para que Adán la buscara, sino que hizo a Eva y después la entregó a Adán. Así que el padre realmente en este pasaje engendra a Eva con un propósito firme y luego la da a Adán. El padre engendra a Eva con un propósito firme y luego la da a Adán. ¿Quién hizo eso? ¿Quién está actuando aquí? El padre. Es Dios quien está creando a una persona para darla a ti o para darla a su cónyuge en el momento adecuado. Bueno, aquí hay un principio maravilloso, porque nuevamente el relativismo moral en el que vivimos y la cultura en la que vivimos nos impulsa a ser nosotros quienes buscamos nuestra pareja. Y por eso ves a jovencitos a los 12, 13, 14 años alebrestados, coloquialmente hablando, espero que entiendan español, alebrestados cuando Dios todavía no está inquieto en darte a ti quien va a ser tu pareja. Porque lo que nosotros normalmente conocemos o llamamos como noviazgo, en la cultura en la que vivimos, la palabra noviazgo no está en la Biblia. En la cultura en la que vivimos, lo que nosotros llamamos noviazgo, realmente es algo que va mostrando el fracaso de nosotros mismos por buscar algo que no nos toca buscar a nosotros mismos. Lo explico de la siguiente manera. Cuando nosotros entendemos que el matrimonio es la idea de Dios, es el diseño de Dios, que Dios está entregando a la primer novia, a Adán, claramente esto nos recuerda o nos dice que quien determina es Dios. Es Dios. El Padre engendró a Eva con un propósito firme para darla a Adán. Observa que el verso 23 que tenemos allí es el primer poema que un hombre escribe acerca de una mujer en toda la historia de la raza humana. Observa el hombre. El hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Detente ahí. Adán lo único que ha hecho hasta este momento es decir, tú te llamas jirafa, tú te llamas hipopótamo, tú te llamas rata, tú te llamas pavo, tú te llamas paloma. Ese hombre no ha hecho poesía para eso. Y ahora cuando Eva está delante de él, resulta que le sale el poeta que está dentro de él. Chicas, cuidado con las palabras de los hombres. Porque cuando los hombres quieren ganar a una dama, entonces hablarán bonito. Coloquialmente hablando, se dice verbo mata carita. Entonces, si este es un tipo que tiene muchas palabras para dar, posiblemente va a lograr mucho más que el que es tímido y no puede
expresar algo. Número 3, Dios creó el matrimonio por su palabra. Dios dio su palabra para crear el matrimonio. Esa misma palabra que había dado en Génesis 1:1 para crear el universo, ahora está siendo dada para unir a un hombre y una mujer en el santo estado del matrimonio. Entonces vean cómo es que cuando Dios da su palabra, entonces las prioridades cambian y Dios coloca un orden que el hombre no ha tenido hasta ese momento, y es que hay un cambio de obligaciones, mayormente en el hombre, donde su esposa se convierte en primer orden de sus obligaciones. ¿Quién diseñó esto? Dios mismo. Dios creó el matrimonio por su propia palabra. Número 4. Dios lleva a cabo la unión en un solo cuerpo. Lo que se conoce aquí como una sola carne, también es la idea de Dios. El milagro de que una pareja llega a ser una sola carne es el milagro de Dios. Dios lo crea y el hombre debe respetarlo, no destruyendo o no tratando de atentar lo que Dios realmente ha formado. Entonces, ¿qué sucede cuando la gente no entiende estos 4 principios claramente que emanan de esta escritura? Cuando la gente no entiende eso, hará con el matrimonio lo que bien le parezca. Pero nuevamente lo repetimos, no es un pastor el que hace una sola carne, no es un sacerdote el que hace una sola carne, no es un juez el que hace una sola carne. El único que tiene autoridad para hacer el milagro de lograr o de hacer una sola carne es Dios mismo, y lo hace de manera correcta y adecuada. Entonces, lo primero que el relato de la creación y de la formación de la primera familia nos recuerda es que el orquestador de todo esto es Dios. Entonces, ¿cómo sé que tú, si estás soltero, deberías cuidar tu corazón para el hombre que Dios tiene para ti? Entonces voy a traer una historia. Esta es la hija de un par de misioneros. Ella vive en la sierra de Coahuila. Su iglesia es una iglesia de ancianos, así que ella no está pensando en casarse con ninguno de ellos. Ella es la única joven. Los otros jovencitos que hay ahí son sus hermanitos y ella le lleva una buena cantidad de años. Entonces las posibilidades se acaban. Si en esa iglesia el pastor es su papá, los otros jovencitos que hay son sus hermanos, y las otras posibles personas de otro sexo son ancianos que están casados con ancianas. Ella no tiene posibilidad de casarse. Y tú dices, oh, pobre niña, miserable, se va a quedar a forrar Biblias. Entonces, ¿qué comienza a hacer esta muchachita? Comienza a orar y decir, Señor, me quiero casar. Y yo sé que tú quieres que me case porque este es el plan. Este es el plan divino para el matrimonio. Entonces ella está orando. Ellos no están saliendo a ninguna otra parte, porque de hecho están recién llegados a México, están aprendiendo el idioma, están queriendo orquestar lo que Dios va a hacer para ellos. Pero entonces en el día menos inesperado, un joven de los Estados Unidos está llegando a la casa de esta jovencita y está diciendo, Dios me dijo que fuera misionero en México y Dios me dijo que viniera con ustedes para aprender misiones y para aprender español. ¿Quién orquestó eso? Dios. Cada vez que un joven o una joven quiere jugar a la ruleta rusa diciendo yo voy a decidir con quién soy novio o novia, yo voy a tomar mis propias decisiones, lo único que tú estás diciendo es, Señor, ¿me permites un momento? Pero tu voluntad y tu diseño no me gusta, yo tengo el mismo propio. Yo tengo mi propia decisión al respecto. Estás jugando a la ruleta rusa.
Estás jugando a la ruleta rusa, porque realmente Dios es el orquestador de la vida matrimonial, no somos nosotros. Número 2, el matrimonio es para la gloria de Dios. Ninguna otra institución fue diseñada hasta este momento de Génesis 2 para dar gloria a Dios como el matrimonio. Observa lo que dice Moisés acerca de ellos: se unirá y serán una sola carne. Esa unión y esa sola carne nos revela el nivel de compromiso, de pacto que hay en el matrimonio. ¿Dónde ese concepto crece en el Nuevo Testamento? Bueno, Efesios 5, 31, 32. Pablo toma las palabras dadas por Moisés y dice: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Entonces el matrimonio sigue el modelo de compromiso del pacto que Cristo tiene con su iglesia. Observa esto. Dije que Dios era el orquestador de los matrimonios, pero cuando llegas a este punto entiendes que nosotros no deberíamos manchar nuestras relaciones al interior de la iglesia. Y eso es peligroso, sobre todo cuando nuestros hijos entran en esa edad a la que la sociedad les ha llamado está en edad casadera. ¿Han escuchado esa expresión, no? Cuando decimos fulano de tal, sultano de tal, está en edad casadera. Yo he estado abogando en los últimos domingos que hay muchos ministerios que pudiéramos asumir, pero hay un ministerio que no ocupamos asumir. No hay en la Biblia ningún ministerio que tenga que ver con formar parejas. O sea, Dios no nos llamó a nosotros a ser los paladines del amor. De hecho, la historia de la iglesia nos permite identificar que cuando padres están buscando querer entrar en relaciones con otros hijos porque los ven como muy buenos partidos, la carne sale a pasear. Y usted sabe, porque yo se lo he dicho muchas veces, que cada vez que la carne sale, no solo sale el diezmillo, sale el tibón steak, sale la picaña, sale la cabrería, y toda nuestra carne en todo su esplendor se verá involucrada en ese lugar. Nuestro discernimiento, de hecho, se atrofia cuando pensamos en términos relacionales. Entonces llamamos a cristianos a vil pecadores, llamamos a santos a gente que está jugando con ser un cristiano. Yo recuerdo hace algunos años estaba ayudando o tratando de aconsejar a un joven, y entonces una mamá que estaba buscando a un gallo para su hija, ella me hizo un comentario una vez y me dijo: qué buen cristiano este muchacho, siempre llega con su Biblia en el pecho. Y yo me rasqué la cabeza y yo dije: bueno, tú ves la Biblia y tú ves al muchacho porque tienes interés en él. Yo conozco el corazón de este muchacho. Siempre que nosotros estamos ligados al área emocional, vamos a irnos por nuestra vista. Entonces, ¿qué es la vista en la cultura? Lo que viste, el carro que llega, los tenis que trae, el perfume que usa, la carrera que está estudiando, el futuro que tiene. Nuestra carne entra en una desbordada parrillada. Entonces comenzamos a jugar a ser Dios y nuestra mente comienza a orquestar. Vamos a celebrar las Navidades así. Vamos a pasar las Semanas Santas así. Vamos a ir de vacaciones acá. Vamos a comer esto. Mis nietos van a tener ojos de tal color porque él tiene ojos de tal color. Resulta que a la vuelta de años, si tú cometes, a veces las cuentas no salen, ¿no? Ojos verdes más ojos azules igual a ojos negros. Dos personas que miden 1,70, pero un niño que mide 1,20. Porque siempre que el hombre orquesta y que está buscando su placer
y que está buscando su propia manera de poder autoglorificarse en las relaciones, va a estropear el plan claro de Dios. ¿Qué muestra el matrimonio? El matrimonio muestra la relación entre Cristo y su iglesia. Una sola carne nos habla de la profundidad, de la solidaridad del matrimonio. Entonces, si tú estás casado, tú deberías hacerte la pregunta, ¿tu matrimonio muestra a Cristo a otros? Si tú estás pensando en casarte, tú deberías de preguntarte, ¿realmente esa es la persona que Dios me dio o la persona que yo escogí? Esa pregunta no tiene mucha significancia para un jovencito o una jovencita necia que no ha escuchado consejo de nadie, pero a la vuelta de unos años estarás en la oficina de un pastor, sea yo, sea cualquier otro, pidiendo consejo porque no sabes qué salió mal en el matrimonio. Es con el matrimonio que Dios quiso exhibir al mundo la realidad del evangelio. ¿Por qué decimos que es con el matrimonio que Dios quiso exhibir al mundo la realidad del evangelio? Bueno, si nunca has leído este libro, creo que es uno de los mejores libros que leí sobre el matrimonio. Cuando dos pecadores dicen sí. ¿Qué es el matrimonio? Es la unión de dos pecadores que un día se dijeron en el altar sí. La Biblia nos muestra 6 propósitos del matrimonio. Veámoslos rápidamente. Número 1, el matrimonio fue diseñado para tener compañerismo. Fue diseñado para tener compañerismo. Primera de Pedro 3:7, ustedes maridos igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres, como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera, como ustedes, de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. Entonces, número 1, el matrimonio está dado para tener compañerismo. Se da una comunión íntima, una comunión de corazón a corazón, donde decimos y expresamos lo que realmente hay en nuestro interior. Aquello que nunca le has dicho a nadie, porque de hecho es algo que no quieres compartir con cualquier vecino de la esquina o de al lado. ¿Se lo estás diciendo a tu cónyuge? Estás compartiendo con tu cónyuge sí las victorias, sí los momentos felices, pero también las derrotas, los pecados no confesados, lo que nunca te atreviste a decirle a otra persona, aquellas cosas que posiblemente han venido en tu vida como una marca por causa del pecado. Entonces tú lo estás diciendo con tu cónyuge. Aunque las personalidades pueden variar, Dios diseñó el matrimonio para vencer sobre nuestro egoísmo diariamente y así poder salir delante de todos nuestros problemas. No solo compañerismo. Número 2, el matrimonio fue creado para complemento. Ya leímos Génesis 2:23, el primer poema que Adán da a una mujer, pero básicamente allí se nos describe que dos llegan a ser una sola carne. El matrimonio es la voluntad de Dios. 2 llegando a ser 1. Observa cómo las matemáticas de Dios no cuadran con nuestra cultura. No es 1 más 1 igual a 2. En las matemáticas de Dios 1 más 1 es igual a 1. Eso rompe todo sentido de lógica. Eso rompe todo sentido de explicación en este pasaje. Pero es allí donde el romance puede cambiar, la emoción se puede ir, pero el matrimonio demanda que nos aceptemos el uno al otro plenamente, a pesar de nuestras diferencias y a pesar de nuestras personalidades. Número 3, el matrimonio fue diseñado para encontrar deleite. Hebreos 13:4. Sea el matrimonio honroso en todos y el hecho matrimonial sin deshonra, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios.
Bueno, el pasaje claramente apunta a dominio propio en nuestras relaciones físicas. Este pasaje habla claramente acerca de la pureza que se debe guardar en el matrimonio. Y eso nos debe llevar a pensar que no hay nada que lacere más la relación matrimonial que una actitud equivocada acerca del placer mutuo que el matrimonio debe dar. Vean qué diferente es eso en el marco del matrimonio. La idea del deleite matrimonial no se limita a placer sin responsabilidades, cuando esta cultura dice ten placer sin responsabilidades. Pero cuando ese marco se quebranta, se rompe, entonces llegas a tener esposas que simplemente se observan o se consideran a sí mismas como objetos para dar satisfacción. Bueno, nuevamente el relativismo moral de nuestros días afectando la idea original del matrimonio. Número 4, para algunos matrimonios habrá fruto. Génesis 1:28, sean fecundos, multiplíquense. Pero nuevamente tenemos que decir que hay matrimonios que han podido permanecer juntos sin nunca llegar a ser padres. ¿Qué es lo que la Biblia nos presenta cuando nos habla del fruto en la vida de los hijos? Bueno, nos dice que son un regalo de Dios. Sin embargo, a algunas parejas se les niega ese regalo divino y esas parejas bien pudieran adoptar legalmente o formalmente a hijos, o pudieran adoptar de una manera informal a personas a las cuales ayudar, recoger a personas que pudieran estar batallando en alguna situación de vida. En los últimos días hemos visto unos videos, y sin dar promoción simplemente explico que en esos videos una persona que tiene un lugar donde lleva a personas en situación de calle, recoge a estas personas de las calles, y a veces mis hijas o yo vemos estos pequeños videos y esta persona llama a estos individuos en situación de calles coquetos. Entonces el domingo íbamos saliendo de aquí de la iglesia, di vuelta hacia el cementerio, y cuando estábamos pasando por el cementerio, entonces mi hija pequeña dice, papá, un coqueto real. No estaba en el teléfono, no estaba en la computadora, era una persona en situación de calle que estaba ahí frente a nosotros. Ella dice, es real. Bueno, a veces familias o parejas que no tuvieron la bendición de un hijo, voy a asumir esta expresión, pudieran tomar a algún coqueto real, hacerlo suyo, abrazarlo, poder hacerlo familia. ¿Ven? O sea, el fruto, aunque de forma natural, es un amor que se desborda y que se da claramente, pero pudiera de alguna manera, pudiéramos tener algunas maneras de compartir ese amor. Número 5, el matrimonio fue creado para entrenar o para entrenamiento. Proverbios es claro cuando dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere grande, no se apartará de él. Claramente el padre, la madre, de acuerdo a Proverbios 6, 20, 22, es quien debe enseñar, es quien debe ministrar, es quien debe llevar a los hijos a conocer al Señor. Es quien debe depositar la palabra de Dios en el corazón de los hijos. Esta instrucción a la vida de nuestros hijos debe comenzar lo más rápido posible. Y finalmente el sexto propósito del matrimonio en las Escrituras es que es una imagen. El matrimonio es una imagen, como ya hemos dicho, del amor entre Cristo y su iglesia. Efesios 5:22. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo.
Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben de estarlo a sus maridos en todo. Entonces, claramente el cuadro que hay aquí es que es una imagen. Es una imagen que debemos observar y una imagen que debemos de tener con claridad en nuestras vidas. Entonces, no es una receta lo que voy a dar ahora, pero sería como observar 10 claves para un matrimonio cristiano. Número 1, el matrimonio cristiano es imposible para el hombre. El matrimonio cristiano es imposible para el hombre, pero es posible para Dios. Esa unión de dos personas que son tan diferentes, que se apellidan diferentes, que vienen de contextos diferentes, que tienen sus propias ideas, que llegan al matrimonio con la idea de así me lo enseñaron, así me dijo mi papá, así me dijo mi mamá, así lo hacía mi abuelita, así me lo enseñó mi tía. Es la locura. Imagínate un pecador por su lado y la otra pecadora por su lado, con todas estas ideas. Eso es imposible para el hombre, pero es posible para Dios. Número 2, necesitamos, o el matrimonio cristiano necesita utilizar el manual del matrimonio. El manual del matrimonio no es ningún libro, por más exitoso que sea, acerca del matrimonio. El manual del matrimonio es la Biblia. Como ya lo dibujé, el marco de la historia de la redención son 2 bodas, la boda de Adán y Eva, las bodas del Cordero. Entonces, un matrimonio cristiano tiene que usar el manual del matrimonio. ¿Cuál es? La Biblia. Número 3, un matrimonio cristiano tiene que mantener un espíritu de arrepentimiento. Los que ya estamos casados sabemos perfectamente a qué nos referimos cuando decimos que debemos mantener un espíritu de arrepentimiento. A veces el hombre peca, a veces la mujer peca, a veces los dos pecan. Y cuando eso sucede, entonces lo más conveniente es que nos arrepintamos y pidamos perdón de nuestros pecados. No puedes pedir perdón de los pecados que tu cónyuge está cometiendo o que tus hijos están cometiendo. De los únicos pecados que te puedes arrepentir es de los tuyos. Es como cuando le dices a un niño que el hermano menor o mayor que golpeó a su otro hermano y le estás diciendo, pídele perdón, pídele perdón. No, ya estamos, cuando nos casamos ya estamos grandecitos como para cada quien asumir cuáles son sus responsabilidades y cuándo uno de los dos deba pedir perdón. Pero ese espíritu de arrepentimiento nos tiene que acompañar a lo largo de la vida. No es que te arrepentiste una vez y ahí estuvo para siempre. Número 4, mantengan prioridades correctas. El matrimonio cristiano debe mantener prioridades correctas. Tus prioridades correctas con Dios, tus prioridades correctas con la familia, tus prioridades correctas con el trabajo, tus prioridades correctas con el servicio al Señor. Todo en un orden adecuado. Número 5, el matrimonio cristiano debe aprender a caminar y crecer juntos. Caminar y crecer juntos. Si en un matrimonio uno está caminando y creciendo, pero el otro no está creciendo, una de dos, o lo vas a tener que arrastrar, o lo vas a tener que ayudar a que crezca, posiblemente no a tu ritmo, porque nuestros ritmos de crecimiento no son igual. Pero lo vas a tener que ayudar. Necesitamos aprender a caminar y crecer juntos. Número 6, evita las peleas y las discordias. Y cuando sea posible, frena el desacuerdo. Frena el desacuerdo. En otras palabras, sé el propio pacificador de tu matrimonio. Número 7, evita las mentiras blancas. Evita las mentiras blancas. Número 8, arregla cuentas antes de ir a la cama. Eso es lo que Efesios
5 nos manda hacer. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Número 9. Identifica las mentiras de Satanás y no permita su influencia. A veces el esposo está escuchando mentiras de nuestro enemigo acerca de su liderazgo, acerca de su crianza, acerca de su trabajo, acerca de su, no sé, a veces es nuestra esposa. Identifica estas mentiras y no permita su influencia. Número 10. No es posible un hogar feliz sin la presencia de Jesús. Yo he platicado con gente, mayormente he platicado con hombres, que lo tienen todo. Buen trabajo, buena casa, buena vida. Pero entonces cuando hablas del hogar, cuando hablas del matrimonio, cuando hablas de la crianza de los hijos, resulta que Cristo no está allí. Y entonces cuando yo llego a casa y se me hace la pregunta, ¿cómo te fue? Más o menos, mi respuesta va a ser esto: pobre hombre. No es posible un hogar sin la presencia de Jesús. Puedes tener casa, puedes tener carros, puedes tener todo lo que esta cultura o esta sociedad pensaría que es exitoso. Si no tienes a Jesús al interior de tu casa, la realidad es otra, no tienes nada. Así que la verdad y la gracia de Dios, punto final ahí con esas 10 cosas. La verdad y la gracia de Dios, la verdad y la gracia de Dios requieren tiempo en nuestras vidas, requieren tiempo en nuestros matrimonios, requieren tiempo en la crianza de nuestros hijos para tener buenos resultados. Es ese tipo de amor que Dios siembra en el corazón de 2 pecadores que se va perfeccionando con el paso de los años. Y eso es lo que sucede regularmente cuando 2 personas han experimentado y siguen experimentando a lo largo de su vida la presencia de Jesús en ellos. Creo que entramos en caos cuando determinamos que la única manera en la que buscaremos a Dios es cuando estamos en medio de una tormenta. La vida matrimonial requiere a Dios todos los días, haya tormenta o no la haya. Estés en un desierto o no estés en un desierto. El problema es que muchos matrimonios solamente buscamos o clamamos a Dios cuando estamos bajo un tsunami, cuando estamos bajo una tormenta. Cuando realmente lo que Dios quiere es que lo busquemos, lo amemos, lo sigamos cuando todo va bien o cuando todo aparentemente va bien. Voy a citar a Piper una vez más, es una cita un poco larga, pero me gusta lo que él escribió aquí. El matrimonio no tiene que ver principalmente con prosperar económicamente. Tiene que ver principalmente con representar el amor fiel del pacto entre Cristo y su iglesia. Conocer a Cristo es más importante que ganarse la vida. Valorar a Cristo es más importante que tener hijos. Estar unido a Cristo por fe es una fuente de éxito matrimonial mayor que el sexo perfecto y mayor que la prosperidad que brinda tener 2 sueldos. La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece aparece un rato y luego se esfuma. Lo mismo sucede con el matrimonio. Es un regalo momentáneo. Puede durar toda una vida o puede ser arrebatado en la luna de miel. De un modo u otro, el matrimonio es breve. Puede tener muchos días de sol o puede estar cubierto por las nubes. Pero
Si decidimos hacer que el matrimonio sea como Dios lo diseñó, no habrá penas ni calamidades que se puedan interponer en nuestro camino. Ninguna de ellas será un obstáculo, sino una vía para salir victoriosos. La belleza del amor fiel al pacto entre Cristo y su iglesia brilla en su máximo esplendor cuando solo Cristo la sustenta. Entonces, de acuerdo a lo que Piper dice, tomando claramente Efesios 5, un matrimonio debería de brillar con todo esplendor cuando Cristo lo sustenta. ¿Dónde empezó ese sustento? Cuando tú permites que Dios orqueste. Cuando tú permites que Dios orqueste el matrimonio, entonces tú estás dando prioridad a Dios. Cuando tú estás tomando tu propia agenda, entonces que te vaya bien. Apocalipsis 19, 6 al 9. Vayan a la boda final. Hemos hablado de la boda inicial en el huerto del Edén. Ahora vayamos a la boda final, al cierre de Apocalipsis 19, versos 6 al 9. Oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. El ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que están invitados a las cenas de las bodas del Cordero. También me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces, ¿cómo haces para estar en esta boda? Bueno, no hay forma alguna de obtener un boleto. No hay forma alguna de obtener un boleto si el Señor no nos rescata. Esa es la historia de la redención. Está enmarcado en la creación de Adán en el huerto, de la raza humana, Génesis 3:15, dando una promesa de redención. Finalmente están los santos en las bodas del Cordero. ¿Cómo llegaron ahí? Porque fueron comprados a precio de sangre. Y ese es el amor de Cristo por su iglesia, según Efesios capítulo 5. Entonces, simplemente para terminar esta primera lección, voy a tomarme 4 o 5 para explicar el matrimonio cristiano. Pero simplemente para terminar esto, hay 3 cosas que yo debería recalcar. Número 1, somos llamados a mantener la visión bíblica del matrimonio. Somos llamados a no comprar la visión del matrimonio de nuestra cultura. ¿Por qué? Porque no sirve, porque es anticristiana, porque es moralmente cultural, porque es relativa, porque es una condición de pruébalo y tíralo cuando quieres y vuélvelo a comprar, y por eso tenemos segundas, terceras, cuartas y quintas nupcias. En vez de tener un matrimonio de 60 años o 70 años, entonces tenemos segundas, terceras, cuartas, quintas nupcias. Y todavía viene esta chica inocentemente que dice, me ama y se quiere casar conmigo para toda la vida. Y uno dice, sí, pero ha estado casado 4 veces. ¿Qué te hace pensar que tú vas a ser su último matrimonio? Tenemos que mantener la visión bíblica del matrimonio y no comprar la visión bíblica o no comprar la visión del matrimonio actual. Una visión que, por cierto, está tan desfigurada que claramente esa unión no tiene que ser la unión de 2 personas de sexos diferentes. Número 2, tenemos que mostrar a este mundo la gloria de Dios. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo muestras la gloria de Dios a este mundo? Bueno,
algunos cristianos bien intencionados decir, hay que cantar coritos. Otros cristianos bien intencionados a decir, hay que cantar coritos y hay que abrir las ventanas de la casa para que mis vecinos escuchen acerca de la gloria de Dios. No. ¿Cómo manifestamos la gloria de Dios? A través de todo lo que hemos dicho. Honra a Cristo en tu matrimonio. Deja que otros vean tu matrimonio y cómo la luz de Cristo está irradiando a través de tu matrimonio. Y número 3, tenemos que aprender a edificar matrimonios sobre cimientos bíblicos. Dios no necesita nuestra ayuda cuando Él quiere unir a dos personas. Pero hay algunos cimientos bíblicos que nosotros tendríamos que revisar para poder decir, esto es lo que Dios realmente demanda de nosotros. Entonces yo no sé en el punto en el que tu matrimonio se encuentra o en el que tu familia se encuentra o en el que tú te encuentras ahora mismo, pero este es uno de esos mensajes que dispara para todos lados. Porque si tú eres padre de hijos pequeños o de hijos en crecimiento, entonces tú tienes una de las mayores responsabilidades en gobernar sobre tus hijos, en pastorear el corazón de tus hijos, en poder animar a tus hijos a honrar al Señor, no entrando en relaciones como el mundo lo hace. Tienes la responsabilidad de poder guiar a tus hijos para que honren a Cristo y que realmente puedan llegar al altar a dar su corazón totalmente a la persona con la que van a compartir el resto del mundo. Pero entonces si tú eres un padre que estás permitiendo que tus hijos están entrando y saliendo en relaciones, es como si tú estuvieras dándole martillo y cincel para que ellos comiencen a hacer esto con su corazón. ¿Se acuerdan del pájaro loco? Estás haciendo esto como padre. Entonces, como padre, lo mejor que puedes hacer es orar por la persona que va a ser el cónyuge de tus hijos. Segundo, estar atento, y si tienes que volver a escuchar esa clase, volver a escucharla cuantas veces sea necesario. Algunos no estuvieron aquí cuando escuchamos acerca de Norman Whitfield, pero Norman Whitfield tiene una clase para padres que tienen hijas y la clase se llama Cuidado con el lobo. Entonces, ¿qué hace un padre realmente cristiano? Está atento cuando el corazón de sus hijos se comienzan a lebrestar para poder decir, no es el momento. Bueno, un procedimiento claro en ese sentido sería, ¿cómo sé que no es la persona indicada? Porque ya cometió el primer error. Te habló de amor sin hablar conmigo. Rompió el orden de Dios. Hola, buenas noches. Cuando una persona se acerca a tocar el corazón de tu hija o el corazón de tu hijo, y entonces va y habla de amor con esa persona o comienzan en un coqueteo con esa persona, ¿te puedo decir algo? Esa persona no es el hombre o no es la mujer de Dios para tu hijo. Acaba de quebrantar el primer orden que debería haber seguido. Ir y hablar contigo, sometiéndose a la autoridad que tú tienes sobre esa criatura. Y algunos podrán decir, esto está demasiado arcaico. ¿Y de qué sirve lo nuevo? Si lo nuevo es como lo made in China, ¿no? Que todo se quiebra, lo compras, ahorita está todo quebrado. Entonces no nos sirve mucho ir a lo que hoy se practica. Tenemos que regresar al precepto bíblico. Necesitamos una cosmovisión clara del matrimonio, pero no nos la va a dar la sociedad, nos la va a dar las Escrituras. Señor, oramos esta noche. Bueno, Señor, aquí hay matrimonios que tienen algunas décadas juntos, algunos que estamos aún transitando, que estamos criando, están nuestros hijos que posiblemente están creciendo, y hay niños, Señor, que posiblemente piensan que estoy hablando en chino o en ruso, ni siquiera están interesados en el tema. Pero cualquiera que sea nuestra vida y nuestro peregrinaje, podemos saber ahora mismo que en algún momento estaremos involucrados en todo esto que hemos hablado. Así que pedimos tu gracia, pedimos tu ayuda, pedimos tu sabiduría, pedimos tu dirección en todos estos asuntos.
Pido que ayudes al corazón de los que vamos a tener que transitar en los próximos años, ayudando a nuestros hijos a fundamentar matrimonios cristianos. Danos la solidez, danos la capacidad de no sucumbir ante esta cultura, danos la capacidad de no orquestar absolutamente nada, sino dejar todos en tus manos. Ese espíritu de control que nos hace pensar que podemos dominar las edades, las etapas, las vidas, cruzar líneas, orquestar mapas, quítalo de nosotros porque es basura, es basofia. Tú no lo necesitas, pero necesitamos tanta sabiduría y tanta gracia en este particular. Permítenos honrar la verdad de Dios y en toda situación y en toda circunstancia poder saber que la cultura no nos debe determinar, poder saber que la cultura y el relativismo que gobierna sobre nosotros o sobre la cultura no debe de estar por encima de ti y claramente no debe de estar por encima de tu palabra. Pedimos todo esto en tu nombre, pero también quisiera pedirte que bendigas nuestros matrimonios, que nos ayudes, que nos des de tu favor, que nos des de tu gracia para ir adelante, que nos des de tu sabiduría para seguir caminando y creciendo juntos en la vida. Necesitamos tanto de ti, necesitamos tanto de tu ayuda, de tu favor y de tu gracia, que pedimos que tú nos permitas caminar y crecer de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús oramos y te damos a ti todo el lugar de honor y todo el lugar de gloria. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.